Lo que Dios me ponía es algo muy especial que vamos a iniciar, les repito una vez más, algo tan importante. Yo les preguntaba hace un momentito, o más bien les decía que todos tenemos familia, ¿verdad? Y cada familia tiene, digamos que sus reglas, o sus condiciones, o sus reglamentos, ¿sí o no? No es lo mismo el reglamento o la forma de vivir de la familia Pérez que la familia Gutiérrez. No es lo mismo, ¿verdad?, el estilo de vida, las condiciones de vida de la familia Hernández que de la familia... ¿Qué familia se le ocurre? Cualquiera que sea la familia. Hay familias que les permiten llegar a la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada y no pasa nada. Hay familias que les permiten hacer lo que les plazca hacer y no pasa nada. Pero hay familias donde les puedan decir, no, aquí nos dormimos a las 7 de la noche. Pero ¿cómo puede ser, verdad? Puede ser tan escandaloso, tan complicado y hasta contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un tipo de vida distinto. ¿Alguien está aquí? Sí, amén. En el mundo espiritual también pasa eso. ¿Saben por qué? Porque una cosa es el pecado y una cosa es la libertad en Cristo. Nos falta mucho por entender y mucho por aprender. Una cosa es no vivir en pecado, y eso es una responsabilidad y una obligación que tiene todo hijo de Dios. Diga conmigo, todo hijo de Dios tiene la obligación de no pecar. ¿Está aquí? Pero eso no quiere decir que usted pueda hacer lo que a usted le guste. ¿Está aquí? Hay una casa, hay unos padres, lo mismo en lo espiritual, ¿verdad? Que van a estar velando por lo mejor que Dios nos permita hacerle vivir bien en el nombre de Jesús. ¿Amén? Sí, amén. Así que hay muchas cosas que no es porque sea pecado, sino porque Dios dice que no, o porque papá o mamá le está diciendo que no. Y en ese proceso, Dios está probando su fidelidad, Dios está probando su obediencia. ¿Está aquí? Sí, amén. Mire, acompáñenme que quiero leerle estos pasajes en el nombre de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 18, dice este pasaje, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, diga conmigo, como niños. Yo veo a mi bebé y él le da el impulso de correr, de hacer, y él parece que no entiende. Y yo lo tengo que frenar y parar porque él no se da cuenta de muchas cosas. Pero él no sabe que lo que yo trato de hacer con él es protegerlo, es cuidarlo. ¿Está aquí? No le gusta de pronto comer algunos alimentos y uno trata de darle el alimento, de buscar la forma que le guste. Él no entiende por qué razón y llora y patalea y hace berrinche. Pero ¿sabe? Tratamos de que lo que va a comer le sea bueno y provechoso. ¿Está aquí? Sí, amén. Es decir, tu casa y tus padres siempre van a provocar y van a ver que tú estés bien, que tú vivas bien, que tú aprendas no solamente a no pecar, sino a agradar a Dios, a obedecer a Dios. Y una de las maneras de obedecer a Dios es tu voluntad, es tu conciencia, de escuchar a tus pastores y de obedecer a tus pastores. ¿Está aquí? Amén. Cuando tú escuchas y obedeces a tus pastores, escuche bien que no es lo mismo pecar. Eso ya es una obligación tuya como hijo de Dios. Pero sí estamos hablando de fidelidad y de obediencia. ¿Está aquí? Sí, amén. Tus papás muchas veces tal vez te dijeron, no puedes llegar a la hora que quieras. Pero ¿qué tiene de malo? No es que tenga algo de malo. Simple y sencillamente papá te dice que no puedes llegar a esa hora en la casa. ¿Cuál es la responsabilidad de un hijo?
Lo que el que está junto y diga, como hijos, nuestra responsabilidad es nuestra obligación es. No estoy hablando de pecar, ¿eh? ¿Está escuchando? El no pecar es una obligación ya como hijo de Dios. No tiene nada que ver. ¿Está aquí? Sí, amén. Pero una cosa es la obediencia. Y Dios está hablando aquí de que seamos como niños. ¿Está aquí? Amén. Dice en el verso 3, y de ahí seguimos adelantito. Ponga mucha atención, porque de esto se va a basar de que esos planes, esos propósitos de Dios de verdad se cumplan. Porque si en lo poquito no eres fiel, no puedes llegar a mucho. Sí, amén. ¿Está aquí? Amén. Escuche esto, porque esto trae riquezas para el corazón. En el nombre de Jesús. Dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino? Ahí viene otra. Pero no nos vamos a ahondar en esto porque vamos a dar una enseñanza. Es necesario por lo que Dios está poniendo en mi corazón. Como padres espirituales de la casa. ¿Está aquí? Sí, amén. No, es como decir, no vamos a permitir que hagas lo que quieras. Porque quieras, porque pienses, porque te guste. No. Tienes que hacerte como niño. Dios va a probar tu humildad. ¿Está aquí? Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. En el nombre de Jesús. Vuelvo a leer otra versión de la versión de actual. Y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Tienen que cambiar su manera de. Vuelvo a insistir, no estamos hablando de pecado, ¿está aquí? Eso ya tú tienes que saber que vivir en pecado, la paga de vivir en pecado es muerte espiritual. ¿Está aquí? Eso ya lo sabes, eso te aparta, te separa de Dios. Es decir, te va a costar más trabajo escuchar la voz de Dios. Te va a costar trabajo disfrutar de la presencia de Dios. ¿Está aquí? Sí, amén. Como hijos, eso es nuestra obligación, apartarnos del pecado. ¿Amén? Amén. Esto es otro asunto, ¿verdad? Más. Leo otra versión, dice, y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. No dice que no van a ser salvos. ¿Está aquí? Sí, amén. Pero hay algo más después de ser salvos. Hay más. Toca el que está junto y diga, hay mucho más. Aquel que se basa solamente en decir no es pecado, está todavía verde. ¿Está aquí? Ese es el parámetro de su vida y ese es el parámetro de su casa. Estamos aquí. Amén. Muchos le llamarán bueno a lo malo. ¿Está aquí? Sí, amén. Ojo. Estamos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el verso siguiente, el verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Está aquí? Amén. Por esas pequeñeces que tal vez tú dices, no es pecado, pero te rindes en obediencia, está hablando de humildad. Amén. Lo que está junto. Gloria a Dios que Dios nos está hablando. Dice otra versión, porque en el reino de Dios las personas más importantes, diga conmigo, más importantes, son humildes como un niño. Más importantes. ¿Cuántos quieren ser importantes en el mundo? Sea primero importante para el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadido. ¿Está aquí? Qué tremendo es esto, ¿está? Estoy diciendo no de pecado, Insisto tanto esto porque esto es algo tan sutil que ha influido en muchos lugares de pueblo de Dios, de iglesia de Dios, donde sí se predica la palabra, pero muchas veces se vive como se quiere y se hace lo que quiere, y así no debe de ser.
Miren el versículo siguiente. Ya no leí otras versiones. Verso 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Otra versión. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Otra versión. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Mire, el cuerpo de Cristo es una familia. Si tú te unes a nosotros para desear lo mismo que Dios ha puesto en nuestro corazón, tú eres un instrumento para que tú le digas al que tienes junto que está buscando la presencia de Dios. Que Dios dice así porque tú lo estás viviendo. Tú estás haciendo que ese bebé, ese niño, entre al reino de los cielos. ¿Está aquí? No solamente le vas a enseñar que gracias a Dios por la salvación, tú le estás enseñando que hay mucho más que eso. ¿Está aquí? Verso siguiente. O léele otra versión. Verso siguiente. En el verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué delicado es ser ligero en decisiones y acciones. No estoy hablando de pecado, Insisto, es responsabilidad y obligación de todo hijo de Dios no pecar, apartarse del pecado. ¿Alguien está aquí? Amén. Dice en el verso, en otra versión, pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Otra versión, a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Diga conmigo, yo soy un instrumento de inspiración, de seguir y vivir como Dios le agrada, o ser lo contrario. ¿Sabe que usted desde el momento que ya es hijo de Dios, usted está en la mira? No solamente del diablo, de mucha gente. Usted ya es importante. Y muchos están mirando qué si usted hace y qué no hace. Y todo lo que usted haga, muchos lo van a imitar y muchos lo van a hacer. Le digo con algo tan práctico, miren, en el sentido humano y natural. Yo he observado a algunos bebés, incluyendo a mi hijo, y he visto a los niñitos más grandes. Si el niño grande hace algo, el niño pequeño lo empieza a imitar. ¿Es aquí? Mi bebé no daba toques. Y en el juego le enseñaron a dar toques. Dígame si no lo aprendió fácil. Ahora da los toques. Y a veces no mide el peligro y da los toques bien fuertes. ¿Está aquí? El niño pequeño siempre va a imitar al niño mayor o al hijo mayor. Tú eres un hijo y eres muy importante. Todo lo que tú te permitas, para muchos les va a ser permitido. ¿Es aquí? Y no estoy hablando de pecado, escuche bien, sino de obediencia, de fidelidad. La santificación se va dando en la medida de tu vida. Es una obra continua. Para muchos, miren, para muchos pastores, muchas cosas no nos es permitido. ¿Es aquí? Porque Dios nos dice, porque muchos te están mirando. Yo no puedo agarrar y sentarme a estar tomando una cerveza tras otra cerveza, lo digo yo. Tal vez para otros sí, para mí no. ¿Está aquí? Y no es pecado, no estoy hablando de pecado. Mi conciencia, mi espíritu me indica que no me es permitido. ¿Qué quiero? ¿Obedecer a Dios o obedecer a mis deleites?
¿sabe? Viene a mi pensamiento y a mi corazón que muchos dependen de mí. El que se aparte, o el que vivan como quieran, o decidan agradar a Dios y vean mi vida. Dios que tiene junto, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Alguien está entendiendo? Amén. Hay un peso en mi corazón y hay una carga de protegerlo y de proteger a muchos que han de venir a través de tu vida. Muchos van a pensar, bueno, aquel se droga, no es pecado drogarse. Vive bien, asiste a la iglesia. ¿Alguien está aquí? Pues me fumo una y no pasa nada. Adoro a Dios, toco el instrumento y no pasa nada. Cuidado, porque puede ser tropezadero para muchos hijos de Dios. Y de eso Dios te va a demandar. Servirle a Dios es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. ¿Está aquí? ¿Qué tiene de malo traer todo entallado y que me salte todo? Hasta las llantas que tengo. No depende de eso, depende de mi corazón con Dios. Y si yo me dedico a preguntarle a la gente te va a hablar conforme a su condición de vida. Pregúntale a tus papás cómo les gustaría. Te van a saber guiar. Y si aman a Dios, serás muy bendecida y muy bendecido. ¿Está aquí? En muchos lugares, en muchas iglesias es permisible todo. ¿Alguien está aquí? Pueden estar sirviéndole en el altar bajo muchas circunstancias de vida. No pasa nada. ¿Está aquí? ¿Sabe que lo más complicado es ser testimonio continuo, pero que sea grato a Dios? Eso tiene una demanda continua de sacrificio vivo, olor grato. Le voy a leer este verso siguiente. No estoy predicando todavía, es un adelanto de lo que viene. Ay del mundo por los tropiezos. Dios digo, ay del mundo, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Alguien está escuchando? Sí, amén. Todo te es permisible, pero no todo te es conveniente. ¿Estamos aquí? Amén. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. ¿Sabe que como padre nos duele tantas cosas que los hijos hacen? Usted no tiene ni idea. Pero como padres espirituales sí nos duele mucho. Y yo sé que ese sentir lo pone el Espíritu Santo. Está aquí. Clamamos y oramos en el nombre de Jesús, que Dios obre cada vida y cada corazón. Dios nos ayude y les ayude a presentarse continuamente santos y agradables a Dios, agradables a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dicen en otra versión, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Otra versión, qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones. Tiene que haberlas pero hay del hombre que haga pecar a los demás. ¿Está aquí? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre con quien viene el tropiezo. Dios conmigo, somos tan importantes y somos de tan gran influencia que mucho de lo que tú hagas va a depender del avance, del crecimiento de muchos. O mucho de lo que tú hagas va a ser el tropiezo y la muerte para muchos. Mucho de lo que tú hagas va a ser la separación de su corazón de Dios. Y para hacer volver eso, déjeme decirle que no es fácil. ¿Está aquí? Sí, amén. Y más se ha visto uno tras otro mal ejemplo.
Yo me he encontrado con tanta gente que dice que no quiere nada con los cristianos y mucho menos con Dios. ¿Alguien está aquí? Sí, amén. Mire, no tomemos las cosas a la ligera. Brindamos verdaderamente nuestra voluntad, nuestro corazón. Toque el que está junto y diga, Dios quiere totalmente tu corazón. Totalmente tu corazón. ¿Ves? Aleluya. Qué bendición. Qué bendición que Dios procure su vida. Qué bendición que Dios nos hable. Amén. Amén. Qué bendición que seamos instrumentos de alcance, de ejemplo para muchos. Que imiten su pasión. Que imiten la pureza de vida con la que se conduce continuamente. Que imiten la integridad con la que usted vive sin que tenga que publicarla. ¿Está aquí? Amén. Que imiten lo bueno, lo agradable y lo santo. Amén. Sí, amén. Toca el que está junto y diga, Dios nos ama. Y sabe que Dios nos está trayendo una palabra tan especial para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe sea avivada. Amén. Abra su Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 2, el verso 14, por favor, alguien lo lee. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Será lleno del conocimiento de Dios. ¿Tiene alguien otra versión? Por favor, si la lee. Me agrada leer algunas otras versiones porque nos enriquecen, ¿verdad? Sí, amén. Gracias a Dios. ¿Alguien lee otra versión? El conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra, como las aguas llenan el... Así será lleno en el nombre de Jesús. Así será lleno. No habrá excusa, no habrá argumento de decir yo no conocí, yo no oí de Dios, no oí nada. Todos van a escuchar y van a ver por la gracia de Dios. Ayúdenme y busque Génesis capítulo 22. Yo quiero hablarle esta mañana de algo muy necesario que usted tiene que oír. Y no se sorprenda y tampoco se debilite ni mengue ni retroceda, sino avance en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el tema de hoy es entender y saber que nuestro Dios prueba su fe. Toque el que está junto y diga, Dios va a probar tu fe. Bien conmigo, Dios me va a probar en mi fe. Dios me va a probar en la fe. Amén. Y sabe que Dios prueba, no tienta, no te conduce a algo malo. Te va a probar porque te quiere dar algo mucho mejor, mucho mayor, mucho algo más grande. Amén. No es para que te lamentes o sufras y solo llores que llores. No, no para siempre, dice Dios, que será trillado el trigo. No para siempre es el proceso. ¿Está aquí? Miren, el libro de Génesis, capítulo 22, del verso 1 en adelante, vamos a ver ahí un ejemplo de prueba, del proceso de probar la fe de un hombre como tú y como yo. Estamos aquí. Dios probó la fe de Abraham. Dice en el verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Hay alguna otra versión que usted tenga? Que la lea, por favor.
En el nombre de Jesús. Y unos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Al tercer día Abraham le dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Oh, sí. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, hay 2 versiones que quiero leer, que dice algo tan espectacular y muy claro. En la versión del lenguaje actual, y luego voy a leer la versión de Dios habla hoy, no sé si alguien la tiene, pero acompáñenme. Voy a leer la del lenguaje actual. Dice: algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo a Abraham: quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Quiero ver tu obediencia. ¿Alguien está aquí? No está hablando de pecado, está hablando de obediencia. Quiero ver tu obediencia, no la obediencia de fulano, no la obediencia de sultano, no la obediencia del profeta, del apóstol. Quiero ver tu obediencia. ¿Alguien está aquí? Sí, amén. Digan que está junto. Dios va a querer ver tu obediencia. Contéstele: tu obediencia también. Más vale que no te hagas. Miren la versión de Dios habla hoy. Dice: después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Dice una versión que Dios quiere probar tu obediencia. Dice en otra versión que Dios prueba tu fe. ¿Alguien está aquí? Amén. La fe es obediencia. En este hombre, como tú y como yo, que vivió hace algunos años, Dios probó su fe. Diga conmigo: Dios probó la fe de Abraham. Dios puso a prueba la fe de Abraham. Diga conmigo: Dios va a poner a fe la prueba de sus hijos. Va a poner a prueba la fe de sus hijos. ¿Y cuántos hijos de Dios hay? Amén. Dios va a poner a prueba tu fe. Dios va a poner a prueba la fe de los que le aman. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Aleluya. Dios pondrá a prueba para probar nuestro carácter. Mire, para muchos es necesario forjar un carácter de Cristo. En todos es necesario forjar el carácter de Cristo. Que tu no sea no y que tu sí sea un sí. ¿Está aquí? Sí, amén. Es que, pero mira, tómate una, no pasa nada, una no es ninguna. Y si no tienes el carácter de Cristo, así, pues bueno, no tiene nada de una, no es ninguna. Inmediatamente la justificación. El argumento, mitad verdad, mitad mentira. Y si tú quieres hacerlo, vas a encontrar todos los argumentos naturales y espirituales que tengas. Porque quieres hacer lo que quieres hacer. ¿Está aquí? Sí, amén. Toque que está junto y diga: ¡ay! ¡Qué bendición! Saberlo ahora. Amén. Aleluya. Dios prueba nuestra fe. La fe de Abraham, Dios la puso a prueba. Y sabe que le probó en varias áreas y de varias formas. Dice ahí en Génesis capítulo 12,
Estamos en el 22. En el verso 12, vaya al capítulo 12, verso 2. Y dice, desde el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire qué grato cuando alguien le dice, Dios te va a usar, Dios te va a dar, Dios va a hacer de ti algo grande. Y ¿saben? Es el anhelo de nuestro corazón. Que te vaya bien, que seas prosperado en todo. Pero nos olvidamos lo que Dios demanda. ¿Es aquí? Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra, de sus parientes y de la casa de su padre. Que se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Eso fue lo primero que habló Dios con Abraham. Y le dijo después la promesa de lo que haría con él. ¿Sí o no? Le dijo eso, ¿verdad? Mire, no nos apoyemos en las circunstancias y muchas veces en las opiniones de otros. Si Dios ha hablado, Dios sobre usted le establece una demanda de su corazón. ¿Es aquí? ¿Cuánto le creen la promesa que Dios ya le habló? No se olvide de lo que debe de hacer y cómo debe de hacerlo. ¿Es aquí? Dios prueba de diferentes formas, de diferentes maneras y como Él quiere. Por eso no podemos nosotros basarnos en las circunstancias y mucho menos en las opiniones de las personas. ¿Es aquí? ¿Dios le dio promesa a Abraham? Sí. ¿Dios le condicionó a Abraham para el cumplimiento de esa promesa? Sí. ¿Qué tenía que hacer? Vete de tu tierra, vete de tu parentela y ¿qué más? Mire cuántas cosas. Ahí lo acabamos de leer. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Así que tu fe no se debe basar en la fe de algunos otros, sino en la palabra y en la promesa de Dios que ha puesto en tu corazón. Amén. Porque habrá muchas cosas de las que a ti te permita Dios y habrán algunas otras que no te va a permitir. Como a algunos otros les va a permitir y a algunos otros no. No está de ti cuestionar por qué Dios a ese sí y a mí no. ¿Está aquí? Creo que el que está junto y diga, Dios me ama. Qué tremendo. Mire que cuando hay una cercanía hacia alguien, está tremendo. Mire, aún cuando usted puede oír el consejo, porque dice Dios que en la multitud de consejos está la sabiduría de Dios. Pero hay algo que Dios ya te determinó en tu corazón. ¿Es aquí? Ya no tienes que dudarlo, solo tienes que creer que tienes que obedecer y punto. ¿Estamos aquí? Sí, amén. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, deja tus parientes, deja tus padres y vete a la tierra que te voy a mostrar. No era fácil. ¿Alguien está aquí? Sí, amén. No era fácil. Yo sé que no era fácil. Yo sé que no fue fácil. Por eso tu fe se debe basar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. ¿Está aquí? Sí, amén. Lo que Dios te ha hablado a tu corazón, lo que has oído, lo que Dios te ha confirmado en tu corazón, obedezcamos. Obedezcamos. Amén. Amén. Dios no va a hablar lo contrario, ¿eh? La fe de los hijos de Dios se debe basar en lo que Dios ha dicho
a través de lo que has oído, a través de lo que has oído de su palabra. Amén. ¿Cómo viene eso? Mire, cuando usted escucha un mensaje de Dios, cuando usted medita en la palabra, cuando usted está buscando la dirección de Dios en la oración, en la comunión íntima con Dios, vendrá la confirmación de lo que ya Dios puso en su corazón. Creo que está junto, diga, la confirmación de Dios vendrá en tu corazón cuando tú le busques, cuando tú ores, cuando tú anheles. Bueno. Debemos de creer en lo que ya Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Yo debo de creer en lo que ya Dios me dijo. Digo, está junto, yo debo de creer en lo que ya Dios me dijo. Pero es que no me ha dicho nada. Eso es muestra de que usted no ha tenido una comunión con su palabra. Dios habla continuamente. Su palabra no escasea. ¿Estamos aquí? Amén. Diga, aleluya, gloria a Dios. Cristo me ama. ¿Verdad que sí? Amén. Diga conmigo, yo creceré en fe. Mi fe va a crecer en el nombre de Jesús. Voy a oír, voy a escuchar su palabra. Voy a escuchar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, voy a obedecer la palabra de Dios. Dígale que está junto, vas a crecer en fe. Vas a oír la palabra de Dios. Vas a obedecer la palabra de Dios. Amén. Y mire que Dios nos va a probar también en las diferentes áreas de nuestro corazón, de nuestra vida. Abraham fue probado. ¿Cómo fue probado? Mire, en ver que si le obedecía a Dios, de separarse, diga, le probó en la separación de sus padres. Ay, ahora yo me voy a ir de mi casa. No es así. Sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Es que la pastora dijo que yo voy a obedecer a Dios y sí que me separe de mis padres. Y no es así. Dios le habló directamente una palabra a Abraham. ¿Es aquí? Te tiene que hablar Dios en tu corazón y vendrá una confirmación. Amén. Al rato se agarran de ahí y varios se van a ir de su casa. No es así. Dios te va a probar en esa decisión de separarte. No voy a hacer que, bueno, a lo mejor no se vayan los hijos y se vaya la mujer. Que Dios dijo que deje a mi esposo. Ey. O al revés, ¿verdad? El esposo, es que Dios me dijo que deje a mi esposa. Hubo un tiempo, un matrimonio, mire, que decía ella que Dios le puso no tener intimidad con su esposo, creo que 2 años. La Santísima, yo creo que tenía aversión ahí, no sé qué pasaba. Bueno, sí. Sí sé. ¿Está aquí? No hay cosas que Dios no le pone, porque Dios le va a tratar. ¿Está aquí? Dios probó a Abraham en esa obediencia de separarse, de dejar a su tierra, de dejar a su familia. Pero Dios estaba probando el corazón de Abraham. Dios te va a probar el que renuncies a algunas cosas. ¿Está bien? Diga conmigo, Dios te va a probar el renunciar a algunas cosas. ¿Qué tal que Dios te está diciendo, deja esa amistad o esas amistades? Deja ese estilo de vida que estás llevando.
Deja esa costumbre o esas costumbres. Diga, Dios está probando mi obediencia de separarme de eso que Dios me está pidiendo. De dejar eso que Dios está pidiéndome. Amén. Pero no es pecado, no te está preguntando, Dios te está probando en tu obediencia. ¿Está aquí? ¿Alguien me está entendiendo? Solo unos cuantos. Diría mi padre espiritual, su fe me motiva. Dios le dijo a Abraham, tú serás padre de multitudes. Y sabe, mire que Dios le había dado un nombre a Abraham. Primero era Abraham. Y después le dijo, ya no serás más Abraham, sino que serás Abraham. Y la palabra Abraham significa papá, enaltecido, especial. Pero Abraham significa padre de multitudes. Amén. Padre de multitudes. Dios probó a Abraham también en el tiempo. No es cuando tú quieras, es cuando Dios te dé la orden. ¿Está aquí? Hay muchos, es que sí fui obediente, pero hiciste como que hiciste. No es cuando Dios te dice sí. Amén. Así son los soldados, ¿verdad? Los que trabajan para la milicia, para el ejército. Espérenme un momentito, sí le voy a ver ahorita. Eso no es válido. Se tiene. Dígame, capitán. Sí, ¿cómo le llaman? Señor, capitán, sargento, coronel, ¿cómo le dice? Comandante, sus órdenes. Y no hay peros, no hay argumentos, ¿sí o no? ¿Y por qué con Dios peleamos, regateamos y finalmente hacemos lo que queremos? Cuando queremos y como nos place. Por la rebeldía, por la obstinación, por la falta de humildad. ¡Wow! Pero yo soy bueno. Yo soy obediente. Ya Dios me trató. Te falta otro procesito. ¿Alguien está ahí? Qué tremendo, ¿verdad? Yo me sorprendo porque refiriéndome a la milicia, a todo este trabajo y esta labor, ¿cómo es que se habla del obedecer? ¿Por miedo? ¿Por qué? Pueden salir cuando quieran, desertados, ¿sí o no? ¿Y por qué permanecen? Y algunos se jubilan en esa disciplina, en ese régimen. ¿Por qué? ¿Por qué muchos dicen, sí, aguanto, voy? Porque muchos desertan, ¿sí o no? ¿Sabe por qué encontraron un motivo y una razón de vivir? Porque en Dios no encontramos un motivo y una razón para vivir así, como Él dice, como Él quiere, como Él te lo ordena, como Él te lo pide, como Él te manda. Está aquí. Toque que está junto y diga, Dios me ama. Dígale que está junto, Dios te ama. Y con mayúscula. Amén. Dios probó a Abraham en el cambio de nombre, ¿verdad? Y no porque le cambió solo de nombre, sino porque lo que implicaba el nombre. Padre de multitudes. Dice que sería padre de multitudes. ¿Qué Dios te ha hablado? ¿Qué Dios te ha dicho? Amén. 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 Dios probó a Abraham en el tiempo. ¿Sí o no? No le digo, mira, Abraham, tienes que hacer esto cuando quieras. No, tienes que hacerlo
hacerlo. Y lo tenía que hacer. Pasaron 1000 años y lo hizo. No, lo tenía que hacer. Y lo hizo. Aprobó a Abraham. Y fue llamado padre de multitudes. Y es conocido como padre de multitudes. El padre de... ¿Será que Abraham amaba a su tierra? Creo que sí. ¿Amaba a su hijo? Y Dios lo probó en el amor. A pesar de que amaba a su hijo, prefirió mostrar el amor a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué nivel! Diga que está ahí, ¿qué nivel? ¿A quién amas tú? Yo amo a mi esposo, amo a mi familia, amo a mis hijos. Y si Dios te pide algo, pero esto no. Hubo una anécdota real de alguien que estaban orando por esa persona y decían: sé libre de todo pecado, de mentira. Amén, decía esa persona. Sé libre de todo pecado, de robo. Amén. Sé libre de todo pecado de fornicación. No, eso no, porque eso sí me ha servido. Así está mucha gente, ¿verdad? Esto sí, pero esto no, porque es mi ayudita. Esa ayudita te va a llevar cada vez más a hacer tu voluntad, a ser obstinado. ¿Está aquí? Y al rato ni cuenta te vas a dar cómo vas a ser arrastrado. ¿Está aquí? Diga amén. ¿Cuántos se alegran de que Dios nos hable? ¿Cuántos se alegran de que Dios le hable? Aleluya. Dios prueba tu fe en el amor. ¿Me amas? ¿Me amas? Pero tú lo sabes, Dios. ¿Me amas? Es que sí te amo con todo mi corazón. De verdad, mira por el gancito, Marinela, que te amo. Dios te va a llevar a demostrarle tu corazón. ¿Cuánto le amas? Ya no se oyen muchos amenes. Dios le probó en el amor cuando le pidió a su hijo Isaac. Qué tremendo. Entrégame Isaac. Entrégame eso que amas. Entrégame a tu esposa, a tu esposo. Wow. Que Dios nos ayude. Que seamos fortalecidos en la fe y en el amor en Él. Amén. Diga conmigo: Dios debe de ser mi prioridad. Diga que está junto: Dios debe ser tu prioridad. Entrega ese noviazgo, entrega esa amistad, entrega ese negocio, entrega eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si estás bien enamorada y Dios te dice: entrégame eso, ¿qué dirás? ¿Qué dirás? Pero tú eres mi prioridad, Dios. Entrégame esto. Eso que amas. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que no le entregues eso que Dios te está diciendo que entregues, hasta que no renuncies o hasta que no hagas lo que Dios te está diciendo que hagas, hasta que no obedezcas lo que Dios te está pidiendo que obedezcas, no verás la gloria de Dios. Amén. ¿Está aquí? Aleluya. Mire, después de la prueba vendrá algo tan especial: tu crecimiento, tu madurez. Amén. Aleluya. Abraham creció en obediencia. ¿Ves aquí? Amén. Porque se fue de su tierra y dejó a sus parientes. Diga: Abraham creció en la obediencia. ¿Cuántos quieren crecer y madurar en la obediencia? Amén. Dios te va a demandar lo que amas.
¿Está aquí? Obedeció en lo pequeño, en lo poco, y Dios lo puso en algo mayor. Es que a veces leemos la historia, el estilo de vida de alguien y decimos, así como José, yo sé, pero ¿cuánto vas a aguantar como José? Lo traicionaron, lo vendieron, lo tentaron, pero se mantuvo íntegro y obediente. Dios va a permitir que tú avances y creces en la obediencia. ¿Estás dispuesto? En tu obediencia. Cuando llegue el momento en el que Dios mira tu obediencia, ora a Dios para que seamos aprobados en esa obediencia. ¿Es ahí? Porque Dios te va a poner en lo más grande. Porque Dios te ha prometido ponerte en lo más grande. Pero antes necesitas obedecer en lo poco. Y si en lo poco no puedes obedecer, ¿ves que no tiene que ver con pecado? ¿Es aquí? Pecado es de cajón. ¿Eres hijo de Dios? Apártate del pecado. La obediencia, la fidelidad, es un proceso continuo. ¿Es aquí? Y si en lo pequeño eres fiel y obediente, en lo mucho te pondrás. Denle un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Te pondré en lo grande. Te pondré en lo grande. Y no te la vas a acabar. Mantén ese corazón en obediencia y en humildad. Te pondrá en lo grande. Acuérdate de mí cuando estés en lo grande. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios a través de estas pruebas llevó a Abraham no solo a crecer en la obediencia, sino también a crecer en la revelación. Diga el que está junto. Dios llevó a Abraham a que creciera en su revelación, en la revelación. ¿Sabe que Dios le permitió a Abraham que le conociera en sus diferentes atributos? Abraham conoció al Dios Elohim, al Dios Jireh. ¿Es aquí? Porque cada atributo de Dios tiene un significado y una experiencia, una vivencia. ¿Está aquí? Algunos hemos conocido al Dios de la salvación. Algunos no solo hemos conocido al Dios de la salvación, sino al Dios proveedor. Algunos otros hemos conocido al Dios que sana. ¿Está aquí? Así que no limitemos a Dios. Dios se puede manifestar en sus multiformes atributos, conocimiento y sabiduría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Dios Shaddai, el Dios Jireh. ¿Es aquí? Y mucho más. Aleluya. Cuando Dios te da una revelación, es que eso es tuyo ya. Amén. Amén. No te va a costar obedecer y vivir, porque es una revelación. A muchos les cuesta ofrendar y diezmar, porque no hay revelación. ¿Es aquí? La revelación es quitarte la ceguera, la oscuridad en la que estabas, para que puedas ver, para vivir. ¿Es aquí? Aleluya. Cuando la revelación fluye, tú puedes ver la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Primero Dios pone la palabra directa a tu corazón, a tu vida, y por esa revelación entonces viene la gloria de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11.
capítulo 11. Y si alguien tiene esa palabra ya, por favor, léala. Hebreos capítulo 11. Dios es muy bueno. Verso 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, que había recibido la promesa, ofrecía su primogénito, habiéndose dicho, en Isaac se será llamada descendencia, pensando que Dios poderoso para levantar a uno de los muertos, de donde el sentido figurado también volvió a recibir. Aleluya. Por la fe Abraham fue probado. Dice en la versión de lenguaje actual, Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedeciera o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo. Dice en la versión de Dios habla hoy, por fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en los sacrificios. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido. Wow. Dice en el verso siguiente, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En la versión actual dice, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Por medio de Isaac tendrás descendientes. Mire cómo Dios le había prometido y cómo que después se lo pedía. Mire, estaba probando, midiendo su obediencia. ¿Es aquí? Dice en el verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Otra versión, Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. ¿Qué? Necesitamos ser instantivos por eso. Diga, Jesús fue tan obediente. Dice que obediente hasta la muerte. Otra versión es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y por eso Abraham recobró a su hijo y así vino a ser un símbolo o un ejemplo. Mira, habrá muchos que van a trascender en la fe y van a ver materializadas tantas cosas de los que no se logró en un tiempo. Muchas cosas vendrán por su obediencia, por su fe, a lograrse, a alcanzarse, para que conozcan a un Dios más profundo, más profundamente. En el nombre de Jesús. Mire, abra su Biblia en el Salmo 113. Yo me lleno cuando estoy leyendo su palabra. Le ruego al Espíritu de Dios que me llene de esa verdad. Que me libere de todo lo contrario de esa verdad y que tenga lugar esa verdad. ¿Alguien lea Salmo 113? En el nombre de Jesús. Qué rica es la palabra de Dios. Hermosa es la palabra del Señor. Capítulo 113. ¿Ya lo tiene alguien? Verso 7 y verso 8. Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dice en otra versión, a la gente pobre y humilde la saca de la miseria. ¿Está aquí? Amén. Y le da un sitio de honor entre la gente importante. ¿Cuántos quieren estar entre gente importante? Amén. Mire, le va a probar. Mire, cuando Dios nos habla, decirle sí, amén. Está aquí. Amén. Obedezcamos.
No ande cuestionando o haciendo una encuesta a ver quién le atina a los deseos de su corazón, del suyo propio. Obedezca y punto. ¿Está aquí? Cuando hay un mandato de Dios, hay una orden de Dios, no se discute. Diga conmigo, se obedece. Y sí se puede obedecer. Mire, yo tengo como ejemplo varias personas que vivieron en ese régimen militar, obedecieron. Están acostumbrados a obedecer. Imagínense no obedecer a Dios. Si pudieron servir a ese estilo de vida, ¿por qué a Dios no? Que es mucho mejor obedecer a Dios, servirle a Dios. ¿Está aquí? ¡Wow! Dios le da un sitio de honor entre la gente importante, un sitio de honor, un lugar especial. No es por tu fuerza, no es por tu habilidad, por tu astucia. Es por tu obediencia, por la fe en aquel que es dueño de todo. Amén. Aleluya. Me encanta este salmo. Nutre mi espíritu, fortalece mi alma. Y dice ahí en adelantito, en el Salmo 137, acompáñenme y busque Salmo 137. Ahí mismo, ¿verdad? En el libro de los Salmos, capítulo 137, ¿ya lo tiene? En el versículo 4, dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Dice en otra versión: jamás cantaríamos en tierra de extranjeros alabanzas a nuestro Dios. Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, que me corten la lengua, si por estar alegre dejo de pensar en ti. ¡Qué nivel! ¿Está aquí? Amar a Dios es otra cosa. Amar a Dios es agradarle en todas las cosas. Pase lo que pase, vea lo que vea, por amor a su nombre, vale la pena todo. ¿Está aquí? ¡Wow! Porque el que está junto y diga: ¡ay, cómo duele! ¡Qué tremendo! Que Dios nos ayude. En el nombre de Jesús. Leímos el 5, ¿verdad? Vayamos al Salmos capítulo 37 y este pasaje me encanta. Salmo 37. Esta es una tremenda palabra de poder también. Verso 37. ¿Ya lo tiene alguien? Wow. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Dice en otra versión: fíjate bien en la gente honrada, observa a los que hacen lo bueno, para que esta gente de paz haya un futuro brillante. Fíjate en el hombre honrado y sin tacha, el futuro de ese hombre es la paz. Ve que vale la pena vivir transparentes, íntegros. ¿Es aquí? Hay una promesa de Dios. Por eso tú puedes decir con certeza: mi final no va a ser triste. Mi final no va a ser en tristeza. Mi final no va a ser en enfermedad, en lamento. Mi final va a ser dichoso y lleno de su paz. ¿Cuánto lo creen? Hagamos lo que Dios ha estado hablando. Amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Su final será dichoso, será paz. Pero es necesario que aprobemos en la obediencia en todo lo que Dios nos mande. Tu obediencia es la que Dios va a tratar. Tu fidelidad es la que Dios va a tratar. Ya Dios sabe que tú rendiste tu vida a Él. Ahora es lo que sigue. ¿Es aquí?
Ya te enseñó el ABC, ya sabes leer. Ahora lo que viene. ¿Está aquí? Amén. Manifestemos el fruto de la santificación, de la obediencia. No de la salvación, porque ya eres salvo por gracia. ¿Está aquí? Porque Él dio su vida para que tengas entrada con libertad y te apartes del pecado. Eso ya está hecho. Ahora lo que sigue, no te quedes solo con la salvación. ¿Está aquí? Porque muchos solamente se quedan en la salvación. No, no es pecado, no es pecado. Es decir, haz lo que quieras. No. Si eres hijo de Dios y estás en una casa, vas a obedecer a Dios y a esos pastores o a esos hijos de Dios que Dios puso sobre ti. En el momento que entras en una casa y dices, de aquí soy, tú te vas a alinear al orden en el que Dios está marcando vivir en esa casa. ¿Está aquí? Imagínense que de pronto usted invita a algunas personas a su casa y le empiezan a orinar a donde quieran. Va a llegar un momento donde usted va a decir, cuidado, a ver, eres mi amistad, te quiero mucho, pero por favor, yo no me orino a donde sea. Yo no como a donde sea. Se come a tal hora en esta casa, se utiliza esto así y esto así, y no llegan a la hora que quieren, hay una entrada en la casa. ¿Alguien está aquí? No, pero es que en mi casa yo llego cuando quiero. Bueno, en tu casa, en esta casa, se vive como he dicho. ¿Cuántos dicen amén? Si usted va a otra casa, tal vez le permita no sé qué, pero en esta casa no se van a permitir muchas cosas. ¿Está aquí? Amén. Así que si usted le pregunta a otros, ¿es pecado? Le van a decir, no. No se trata de eso. Se trata de que sea obediente. Amén. Se trata de que su obediencia sea aprobada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se acabaron los amenes. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si en lo fiel, si en lo poco eres fiel, vendrá lo más grande. Amén. Vendrá lo más grande. Amén. Lo estoy declarando proféticamente. Amén. Vendrá lo más grande. Vendrá lo más grande. Verá lo más grande que no te imaginas a causa de esa obediencia y esa fidelidad que estás mostrando al Padre. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Ya me cayó la unción. Muchas cosas hemos pasado y hemos vivido. Amén. Y aún con todo le decimos, Señor, te creemos. Y seguimos adelante. Amén. Al pie del cañón. Haremos lo que nos has mandado hacer. Él añade a los que han de ser de la casa. ¿Está aquí? Él añade. Cierra sus ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús glorificamos tu nombre. Amamos, Señor, tu presencia. Adoramos tu presencia, Señor, y anhelamos con todo tu corazón, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que tu Espíritu Santo siga la obra maravillosa que glorifique y exalte tu nombre. Provoca en nuestro corazón que podamos deleitarte todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, para ser aprobados en todo lo que tú nos pruebes. Queremos estar firmes y queremos ser fieles a ti todos los días de nuestra vida. Gracias, Dios, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo. Gracias, Dios, no solamente por rescatarnos, sino por darnos un lugar, un privilegio, Dios, sirviéndote en la obra y en el lugar que nos has permitido. Recibe la gloria, recibe el honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén, amén y amén. Aleluya.
¿Cuántos han sido bendecidos?